El incidente de Superman, Ride of Steel. En el verano de 2011, James Hackemer, un veterano de guerra de 29 años que había perdido ambas piernas en Irak, llegó a Six Flags Darien Lake en busca de adrenalina. La joya del parque era el Ride of Steel, una montaña rusa colosal que prometía pura euforia, 63 metros de altura, girando en el aire a casi 110 kilómetros por hora. Cuando se acomodó en el asiento, un asistente lo ayudó a asegurar la barra de seguridad sobre su cintura. Sin sus piernas, el arnés no encajaba perfectamente, pero todo parecía estar bien en ese momento. El tren se sacudió hacia adelante, subiendo lentamente hacia el cielo. Cuanto más subía, más fuerte golpeaba el viento contra su rostro. Una ráfaga poderosa, con sabor a libertad. Luego vino la caída. El mundo se inclinó y la montaña rusa rugió hacia abajo en un borrón de velocidad y sonido. La presión de la gravedad tiraba de cada tornillo y correa, y de repente, James se levantó de su asiento. Testigos dijeron más tarde que sus manos arañaban desesperadamente la barra de seguridad. Su grito perdido bajo el rugido de la atracción. Fue lanzado hacia arriba, girando impotente en el aire antes de caer 20 metros hasta el suelo. La autopsia reveló que sufrió un trauma masivo en la cabeza y el torso, heridas tan graves que causaron su muerte instantánea. La montaña rusa se detuvo con un chirrido. Los pasajeros gritaban, congelados por la incredulidad. Cuando llegaron los médicos, ya era demasiado tarde. Tras el incidente, Darien Lake cerró temporalmente el Ride of Steel. La tragedia de Dine with Shamu. En 2010, Dawn Brancheau, de 40 años, una entrenadora veterana con 15 años de experiencia, se preparaba para otro día en SeaWorld, Orlando, Florida. Dawn había trabajado con estos majestuosos animales durante años, especialmente con una orca masiva llamada Tilikum, que pesaba más de 5,4 toneladas y medía casi 7 metros de largo. Su vínculo parecía inquebrantable hasta ese fatídico día. El 24 de febrero, durante el espectáculo de rutina Dine with Shamu, la actuación terminó como de costumbre. Dawn se agachó junto al borde de la piscina, sonriendo y haciéndole señas a Tilikum. La multitud comenzó a aplaudir, creyendo que la actuación había terminado. Momentos después, los testigos vieron a la orca surgir del agua, agarrarla por la cola de caballo y arrastrarla violentamente hacia las profundidades. Lo que siguió fue el caos, una lucha desigual entre un depredador de 5 toneladas y un ser humano que alguna vez lo amó. Bajo la superficie, Dawn luchó con cada gramo de fuerza que tenía. El agua se volvió turbulenta mientras el inmenso cuerpo de Tilikum se sacudía, arrastrándola más profundo, negándose a soltarla. Sus brazos se agitaban durante interminables segundos. Desapareció bajo el agua agitada hasta que su cuerpo quedó inmóvil. Los entrenadores corrieron hacia ella, impotentes para detener a la criatura de 5,4 toneladas. Cuando finalmente la recuperaron, ya era demasiado tarde. Dawn había sufrido ahogamiento y fracturas múltiples. La multitud guardó silencio, dándose cuenta de que acababan de presenciar cómo un vínculo entre humano y animal salía fatalmente mal. Después de la tragedia, SeaWorld Orlando suspendió todas las interacciones en el agua con orcas e implementó reformas de seguridad importantes. El accidente del tren Banshee. Esta tragedia destaca como uno de los eventos más impactantes y devastadores en la historia de los parques de atracciones. En junio de 2024, Arntanaro Nelson, de 38 años, pasó un día de verano en Kings Island, en Mason, Ohio. El parque estaba vivo con el sonido del rugido de las montañas rusas. Entre ellas estaba Banshee, una montaña rusa de acero conocida por su velocidad y bucles dramáticos. Mientras Nelson caminaba por el parque, accidentalmente dejó caer sus llaves cerca de la vía. Ignorando las señales de advertencia y las altas barreras metálicas, esperó recuperarlas rápidamente antes de que llegara el siguiente tren. Después de eso, los rieles vibraron débilmente bajo sus pies. El retumbar distante del tren que se acercaba se hacía más fuerte a cada segundo. Entonces, en un instante, el rugido de metal y viento llenó el aire. Nelson giró la cabeza, justo a tiempo para ver un tren Banshee precipitarse hacia él a toda velocidad, a unos 110 kilómetros por hora. Según los testigos en la escena, el tren lo golpeó con una fuerza devastadora. Su cuerpo se retorció violentamente antes de ser arrojado a un lado. Cayó contra el suelo, rodando sin vida mientras el polvo y los escombros se esparcían a su alrededor. Los gritos estallaron entre los pasajeros y espectadores. La emoción del parque se convirtió instantáneamente en horror cuando la montaña rusa se detuvo. El personal del parque corrió a la escena, pidiendo asistencia de emergencia, pero ya era demasiado tarde. Nelson había sufrido heridas fatales, incluidos traumas severos en la cabeza y el cuerpo, y fue declarado muerto tras ser trasladado al hospital. El incidente de la montaña rusa
En 2013, Rosa Ayala Gaona Esparza, de 52 años, fue al Texas Giant sin saber que sería el día más aterrador de su vida. La montaña rusa, un híbrido de madera y acero, se alzaba imponente sobre el parque. Prometía velocidades rápidas, caídas pronunciadas y giros emocionantes. Cuando Rosa tomó su asiento, el asistente bajó la barra de seguridad. Parecía nerviosa, pero el asistente la tranquilizó. Todo está bien. El tren crujió mientras subía la primera colina, aumentando la anticipación. Luego, con una sacudida repentina, se precipitó por la caída inicial de 23 metros. El tren pareció inclinarse y un grito desgarrador rasgó el aire, no de euforia, sino de terror absoluto. Testigos informaron que Rosa fue expulsada violentamente de su asiento. Su cuerpo se levantó del asiento, agitándose mientras el viento azotaba su rostro y cabello. Voló por el aire, con los ojos muy abiertos por el miedo, antes de estrellarse contra el techo de abajo. El impacto fue inmediato y devastador, causando lesiones mortales casi al instante. La autopsia reveló que sufrió lesiones en la cabeza, el cuello y el torso, con múltiples fracturas de costillas y vértebras, así como graves lesiones internas. Los espectadores y pasajeros se quedaron helados por la conmoción. El personal del parque corrió a la escena, pero no había nada que pudieran hacer. Después del accidente, Six Flags Over Texas cerró temporalmente el Texas Giant para investigar el incidente del tobogán de agua. En 1997, Quimby Ghilotti, de 17 años, fue a Waterworld, USA, en Concord, California. Los estudiantes hacían fila para el tobogán de agua Banzai Pipeline, una atracción imponente que prometía giros y caídas emocionantes. Quimby, ansiosa y riendo con sus amigos, subió al tobogán, sin darse cuenta del peligro que le esperaba. Las reglas establecían claramente que solo se permitía una persona a la vez, pero un grupo de estudiantes decidió deslizarse juntos, pensando que sería una diversión inofensiva. A medida que el grupo descendía, la presión de 7 personas en el tobogán se volvió demasiado grande. La estructura gimió de manera alarmante y luego, de repente, cedió. Quimby cayó al vacío mientras el tobogán colapsaba debajo de ella. En esos segundos fugaces, con los ojos abiertos de terror y los brazos agitándose, golpeó el suelo violentamente desde una altura de unos 9 a 12 metros. El impacto fue inmediato y catastrófico, causando lesiones fatales casi al instante. Los espectadores gritaron, corriendo hacia la escena, pero ya era demasiado tarde. El personal de emergencia llegó para atender a los heridos, pero Quimby había sucumbido a sus heridas. Según la autopsia, sufrió una fractura en la base del cráneo, hemorragia subdural, múltiples abrasiones y una fractura de fémur. Otras 32 personas resultaron heridas, 6 de gravedad, y la atracción fue cerrada de inmediato. El accidente de salto en bungee. Posiblemente este sea el accidente de salto en bungee más horrible e inolvidable jamás registrado en la historia. El 10 de febrero de 1990, Thomas Wayne Hemi, de 19 años, llegó al parque Rainbow's End en Auckland, Nueva Zelanda. Antes, Thomas y el maestro de salto, Jason John Collett, habían consumido estimulantes, lo que aumentó la emoción de Thomas. Él y un amigo lanzaron una moneda para ver quién saltaría primero. Thomas ganó. Con el corazón palpitando y una mezcla de anticipación y energía nerviosa, se acercó al borde, sin saber que la cuerda que lo aseguraba estaba mal atada, enganchada a un clavo, en lugar de estar correctamente asegurada a sus pies. Al saltar, el terror lo invadió instantáneamente. El mundo pareció inclinarse y se dio cuenta demasiado tarde de que caía sin control. Sus brazos se agitaban, los ojos muy abiertos por la incredulidad, y su mente corría, tratando de comprender la caída libre en la que había entrado sin saberlo. Aunque sobrevivió al impacto inicial, el trauma fue catastrófico, incluyendo fracturas severas, lesiones internas y trauma craneal. Falleció después de luchar con sus graves heridas durante 20 minutos. Los espectadores estaban conmocionados, impotentes, mientras el personal de emergencia corría a la escena. El salto en bungee se detuvo de inmediato y Collett fue acusado más tarde de homicidio involuntario debido a su negligencia. Recibió 4 años de prisión por su papel en la tragedia.